que medirían aproximadamente 4 metros y medio. Se hace otra referencia en la Biblia también de los gigantes, ¿no? Que es otro de los temas que pues, posiblemente tratemos aquí en esta serie de programas, ¿no? Y toda esta parte de la cosmogonía, como bien dice Jesús, pues la asociación que se hace con Quetzalcóatl y la estrella Venus, ¿no? Que se fue caminando en el mar y se le asocia con la luz que se fue por el horizonte y todas las diversas culturas como han tenido la relación con las estrellas y con las constelaciones, definitivamente. Y en la parte moderna, Alfonso, que me decías que es con la caída del ovni de Roswell que empieza a darse toda esta investigación más a fondo, o es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando empiezan a aparecer más? El avistamiento, encuentro con objetos luminosos. Hay recientemente rescatamos un documento que se desclasificó de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de un reporte de un escuadrón de bombarderos B-17, estos bombarderos de 4 motores de hélice que bombardeaban constantemente a Alemania, y en ese documento se relata un incidente que tuvo este escuadrón de aviones B-17, que se encontraron con un enjambre de objetos en forma de platillo de apariencia metálica, ahí dice en el documento oficial, y que uno de los objetos golpeó en la parte del marco de una de las ventanas de uno de los ametralladoristas de una B-17 y los restos cayeron adentro del avión. En el mismo documento dice que recogen estos trozos de ese objeto volador no identificado y al regresar a su base en Inglaterra son entregados a la inteligencia de la Fuerza Aérea. Se tienen conocimiento de otros encuentros. Se habla de que el mismísimo Barón Rojo derribó un objeto volador no identificado durante la Primera Guerra Mundial. Se tiene pues el relato precisamente de uno de sus compañeros que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, pero oficialmente la nueva era de los ovnis es después del avistamiento del piloto Kenneth Arnold. Él volaba en una avioneta que estaba buscando a un avión C-54 que se había estrellado cerca del Monte Rainiero. Él en su relato afirma que va volando recto y nivelado y de pronto ve cerca del monte nevado unos objetos en forma de como de platillo. Van 7 objetos volando a una velocidad muy grande. El Monte Rainiero en ese tiempo estaba totalmente nevado y pues contrasta con el azul del cielo y estos objetos en forma de platillo que son de apariencia metálica. Al regresar al aeropuerto, él relata lo que vio y un reportero que está ahí, recordarás, Jesús, que él le cuenta lo que vio, y es cuando viene el boom del llamado los platillos voladores, porque es como se les conoce en la primera temporada oficial ya de la era moderna, los platillos voladores, y a partir de ese momento pues se desata una oleada en Estados Unidos muy grande. En México, el 18 de marzo de 1950 empieza una oleada que, si tú revisas los periódicos del mes de marzo de 1950, encontrarás reportes en toda la República Mexicana. Es la primera gran oleada de ovnis en México. Que se tomó, puedes tener mejor la referencia, pero creo que fue a principios de 1900. No, fue en 1883. Estás, como bien lo dices tú, tomando fotografías de la luna, y se da cuenta de que empiezan a pasar muchos objetos. Lo raro es que si tú haces la amplificación de estos objetos son como forma de punta de lanza, con una especie como de patas, y van pasando uno tras otro hasta contar casi 400 de estos objetos. Lo raro es que él hace su informe y lo manda a Francia, donde estaba la central, se puede decir, de los reportes de todos los astrónomos del mundo, y lo publican como algo raro que se vio. Indudablemente, pues muchos astrónomos en el mundo quisieron desvirtuarlo, diciendo que posiblemente eran aves, que posiblemente eran una lluvia de meteoritos, pero
pues según la referencia que hace José Árbol Bonilla, eran objetos que seguían una trayectoria recta y nivelada y que posiblemente eran conducidos por alguna inteligencia. ¿Verdad? ¿Y Roswell, entonces, en qué época y qué marcó? Se puede decir los estrellamientos de ovnis en el mundo. En 1947, en julio, a principios de julio, es cuando llega la información de que algo se estrelló en la población de Roswell. Y hay algunos periódicos, inclusive aquí en México, el periódico La Prensa, el Últimas Noticias y el Gráfico, publicaron la información del estrellamiento de Roswell, que lo que conocemos es que indudablemente se estrella ahí una nave supuestamente extraterrestre y el ejército norteamericano llega cerca a la zona, se lleva el objeto, y para tratar de calmar toda esa efervescencia que había ya en los medios de comunicación, en este caso el radio y los periódicos, pues simple y sencillamente dicen que es un globo meteorológico para desvirtuar toda la información, pero indudablemente a lo largo de todos estos años hemos conocido muchos testigos que afirman que efectivamente cayó una nave extraterrestre. Pero es ahí donde entra algo que quizá debemos de poner sobre la mesa, que qué tanto esa información es real y qué tanto esa información es manipulada, porque mucho de esto son informes militares. ¿Y por qué es que surge precisamente con Kenneth Arnold en el Monte Rainier, ahí en el estado de Washington, ese reporte? Y pues de ahí surge como la parte oficial, pero también tendremos que ver la parte extraoficial. Yo diría que para mí, en lo personal, el fenómeno ya que se empieza a introducir ante las masas es a partir de Orson Welles, cuando él hace en su programa de radio 1938, exactamente, a donde se hace una crónica, él la transmite en la radio, las personas que la están escuchando piensan que es real, piensan que nos están invadiendo, y en ese momento es cuando se empieza a generar una psicosis colectiva y se dimensiona el fenómeno a tal nivel que empieza a trascender a nivel social, y ya se habla de marcianos, de extraterrestres, de naves, de invasores. Y qué curioso que lo que hoy en día aplica muy importante ante todo esto es que qué es lo que destruye a estos seres alienígenas, son los virus, y que ellos, al entrar en contacto con nosotros, nuestras características biológicas les afectan a ellos y son los que los exterminan. Y de ahí también donde entran esta serie de películas que vienen a fomentar este tipo de cultura que hoy en día se ha vuelto, pues, aparte del fenómeno en sí, un fenómeno social. Y quizá debemos de entender que el fenómeno tiene muchas aristas, ¿no? Quizá la parte que tú manejas, Alfonso, a nivel de reportes oficiales, militares, de periódicos, tal cual, como debe de ser una crónica. Falta la otra investigación, y de hecho quizá uno de los más importantes que debemos de considerar y que lo vamos a estar manejando aquí es el tema del libro azul, que es un tema de un investigador que surge y que maneja ya la parte oficial y un soporte por parte del gobierno, y la parte más importante, que es lo militar. Y es donde entra la pregunta: ¿qué relación hay entre los objetos que vemos, que consideramos ovnis, objetos voladores no identificados, y qué tanto pudieran ser objetos voladores clasificados de lo que es una tecnología militar que pertenece a alguno de los gobiernos? Y ahí están ejemplos: los nazis, cuando empezaron a desarrollar esa tecnología, cuando se estaba tratando de, que es una cosa extraordinaria, cuando bombardean Inglaterra, que habían los Foo Fighters, que son esas esferas que veían los bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Así que hay mucho, ¿no?, que podemos hablar y empezar a detonar, y yo creo que el objetivo de esta investigación de estos temas que estamos desarrollando es traer todo a la mesa. Él tuvo oportunidad de entrevistar a un piloto francés que tuvo un encuentro ovni en la Segunda Guerra Mundial. Otro de los datos que también daremos a conocer en estas pláticas será cómo dos presidentes, uno de México y otro de Estados Unidos, hablan del fenómeno ovni, del choque, precisamente el de Roswell, y cómo ese presidente norteamericano le da información a un presidente mexicano y le dice que sí, que efectivamente cayó un ovni en Roswell, y cómo este presidente mexicano, que en el próximo capítulo de esta serie hablaremos de ese caso, pues manda a militares mexicanos a tomar un curso a Texas de qué hacer si llegaba a caer un platillo volador
en territorio mexicano, y que sí pasaron varios casos. En cuanto al Libro Azul, pues surge para desacreditar realmente lo que estaba pasando con el fenómeno OVNI, y a través de la investigación pues se van dando cuenta de que esto es más real, y por otra parte toda esta forma de desviar la atención pues se vuelve en algo mucho más profundo de lo que se imaginaban. Y también con esto pues vienen los hombres de negro, ¿no? Que también tienen es otra de las leyendas, que quiénes son los hombres de negro, que según Carlos Antonio de los Santos, un piloto que tuvo un encuentro con 3 platos voladores en espacio aéreo mexicano el 3 de mayo de 1975, él tiene una invitación del doctor Allen Heine, del cual lo manda el presidente Gerald Ford a que investigue de primera mano el caso de Carlos Antonio de los Santos, y en el viaducto de la Ciudad de México es detenido por 2 coches Galaxy. Se bajan 2 seres, él los describe como muy altos, rubios y con una forma de hablar medio como de robot. Posteriormente lo vuelven a interceptar cuando va a otra entrevista con don Pedro Ferriz y el doctor Allen Hynek, y otra vez en la entrada de un hotel en la zona rosa, el Hotel Presidente, cuando va a tener este encuentro con ellos dos, pues también es detenido por este supuesto hombre de negro, que no sabemos si es agente del gobierno o eran también parte de pues, estos seres que nos visitan constantemente.